chicos, gracias por venir a clases y bienvenidos a un nuevo vídeo de Más que Mates. En este nuevo vídeo de matemáticas, en esta clase de matemáticas, pues vamos a empezar a trabajar con la resolución de triángulos y, por tanto, vamos a empezar primero con los triángulos rectángulos. Acordaros que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Lo podemos representar de esta manera. Este es mi ángulo de 90 grados. Este lado, si este lo llamo A, B y C, A es la hipotenusa, y aquí tengo los otros dos catetos. Este sería B y el cateto C. Acordaros que la altura de un triángulo rectángulo corresponde al cateto de mayor dimensión. ¿Ok? También nos los pueden dar representados de esta otra manera. Mi ángulo de 90 grados, mi hipotenusa, mi altura, que es un cateto, y el cateto, pues este lo llamamos A, B y C, pues este es mi cateto B y este es mi cateto C. Y mi ángulo beta y mi ángulo alfa. Mi ángulo beta y mi ángulo alfa. ¿Vale? Vale. Bien. ¿Cómo vamos a resolver los triángulos rectángulos? Bien, tenemos que tener en cuenta tres conceptos. El primero de ellos es que la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo, ya sea rectángulo o no sea rectángulo, la suma de los tres ángulos de un triángulo suma 180 grados. Es decir, que yo tengo que tener en cuenta a la hora de resolver, en función de los datos que nos dan, pues que 180 grados es igual a ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo de 90 grados, que sabemos que es fijo. Entonces, este es un concepto que tenemos que tener súper claro. Como 180 menos 90 es 90, a la hora de calcular alfa y beta, si nos dan alfa, pues simplemente, pues si nosotros decimos, si yo conozco que alfa es 30 grados, pues beta, como 180 menos 90 es 90, pues beta sería igual a 90 menos alfa. Es decir, 90 menos 30, 90 grados menos 30 grados, pues igual a 60 grados. Bien, esto es una idea que tenemos que tener súper clara a la hora de resolver cualquier tipo de triángulos, que la suma de los ángulos es 180 grados. Esto nos va a resolver muchos problemas porque fácilmente, si conocemos dos ángulos, pues ya sabemos calcular el otro ángulo sin tener que aplicar ningún concepto nuevo matemático. Muy bien. La segunda idea que debemos tener súper clara a la hora de calcular o a la hora de resolver un triángulo y rectángulo, y es el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que nuestro querido amigo Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A B al cuadrado más C al cuadrado. Por tanto, si yo conozco A y B, pues puedo conocer perfectamente C. Si yo conozco el cateto B y el cateto C, pues puedo conocer perfectamente el cateto, la hipotenusa. Y así sucesivamente. Bueno, esto no os preocupéis, que vamos a hacer cuando terminemos esta introducción un par de ejercicios para que lo tengamos súper claro. Bien, entonces, el teorema de Pitágoras tenemos que tenerlo en cuenta siempre que trabajemos con los triángulos rectángulos. Tenemos dos conceptos.
1 y 2. Y tercer concepto que tenemos que tener claro y que nos ayudará a resolver muchos de los triángulos rectángulos, y son las razones trigonométricas del seno y del coseno. Nosotros debemos saber que el seno de cualquier ángulo, de un ángulo A, pues es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa es el cateto opuesto C partido por A. El seno de beta es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Es decir, beta, B partido la hipotenusa, A. ¿Vale? Si elegimos el coseno, pues bueno, el coseno de alfa es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Es decir, si estamos en alfa, cateto adyacente de alfa es B partido por la hipotenusa, A. Si estamos en el coseno de beta, cateto adyacente partido la hipotenusa, cateto adyacente es C partido por A. Bien, otro concepto que en alguna ocasión podemos utilizar, pues sería la tangente. Acordaros que la tangente de alfa sería seno de alfa partido coseno de alfa, y por tanto sería la tangente de alfa sería C partido por B. C partido por B. Y la tangente de beta, que sería seno de beta partido coseno de beta, pues sería seno de beta es B partido por C. B partido por C. Bien, pues entonces con estos tres conceptos, si lo tenemos claro, es decir, las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, y que la suma de los ángulos son, de los tres ángulos de un triángulo, suman 180 grados, pues no hay triángulo rectángulo que se nos resista. Y para ello vamos a hacer un par de ejercicios y para que lo tengáis súper claro. Bien, chicos, pues nos dan este ejercicio sencillito, conocemos dos lados del triángulo rectángulo y nos piden que calculemos pues los parámetros que desconocidos, es decir, el cateto C, el ángulo alfa y el ángulo beta. Muy bien, pues para calcular el cateto C, como conozco dos de los lados del triángulo, pues podemos aplicar Pitágoras. Bien, pues el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, que 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más c al cuadrado. Bien, de aquí deduzco que 100 es igual a 64 más c al cuadrado. Luego c al cuadrado es 100 menos 64, 36. Y por tanto c vale más menos la raíz cuadrada de 36. Evidentemente nunca se toma el valor negativo. Y este es 6,
Pues si estamos hablando de centímetros, centímetros, ¿vale? Ya tenemos calculado el valor de C. Magnífico. Ahora, ¿cuánto vale alfa? Bien, alfa, seno de alfa, perdón, como vamos a calcular alfa, seno de alfa es cateto opuesto C, 6, bueno, vamos a poner cateto opuesto, partido hipotenusa. Y cateto opuesto es 6 centímetros partido por la hipotenusa, que son 10 centímetros, centímetro y centímetro fuera, y me queda 0,6. Luego, alfa es el arco cuyo seno vale 0,6. Y esto es 36, si lo calculamos con la calculadora, 36,87 grados. 87 grados. Pues ya tengo calculado alfa. Entonces, beta, pues beta es 90 grados menos alfa, es decir, 90 grados menos 36,87 grados, pues estos son 3, 1, 3 y 5, 53,13 grados. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio. Hagamos otro. Muy bien, en este otro ejercicio, pues conocemos solo un lado, pero conocemos un ángulo, además de, evidentemente, el ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo. Por tanto, podemos calcular fácilmente beta. Beta es 90 grados menos 52,4 grados y beta vale 37,6 grados. 37,6 grados. Ya tenemos calculado beta. Muy bien, entonces, ¿podemos calcular A? Pues sí, porque yo sé que seno de 52,4 grados es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 37,6. 37,6. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Incógnita. Por tanto, A es 37,6 dividido el seno de 52,4 grados. Bueno, esto es simplemente la calculadora y si nos ponemos a hacerlo, pues el resultado es 47,46 centímetros. Ya tenemos calculado A, ya tenemos calculado C y por tanto B podríamos calcularlo aplicando el seno de beta o simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Si hago el teorema de Pitágoras, yo sé que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿vale? Entonces, A cuadrado son 47,46 al cuadrado es igual a B cuadrado, desconocido, más 37,6 al cuadrado. De aquí obtendríamos un valor de B que vale 28,96. 28,96 centímetros. Muy bien, perfecto. Pero también podríamos haber calculado B aplicando, por ejemplo, el seno de beta. Seno de beta es igual al cateto opuesto, partido hipotenusa. Cateto opuesto, B. Hipotenusa, 47,46. Por tanto, B sería igual a 47,46 por seno de beta y esto da 28,96 centímetros. Es decir, cualquiera de las dos formas es válida.
para calcularlo. Apliquemos siempre la forma más rápida y sencilla para evitar errores y cometamos un despiste a la hora de resolver el triángulo y claro, y nos dé el profesor mal el resultado conociendo y sabiéndolo perfectamente. Es decir, aplicamos la resolución de triángulo rectángulo, normalmente vamos a tener que aplicar en algún momento el teorema de Pitágoras, en algún momento el concepto de seno o de coseno, raramente el de tangente, pero bueno, también podría darse, y saber que la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera son 180 grados. Con esos tres conceptos que hemos dicho, Pitágoras, suma de los ángulos 180 grados y conceptos de seno y de coseno, resolvemos todos los triángulos rectángulos que nos pongan por medio. Muy bien, chicos, espero que este vídeo os haya ayudado a resolver dudas, conceptos, y si tenéis algún ejercicio que no sepáis hacerlo y queréis compartirlo en la clase, pues me lo mandáis y lo vemos. Y por tanto, nada más. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.